impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Bendiciones, queridos amigos, hermanos de la Iglesia Cristiana Bethesda. Una vez más estamos para compartir las bendiciones de Dios. Qué lindo poder haber presenciado hace momentitos la obra del ejército de Dios sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, eso vamos a hablar en esta enseñanza, en esta predicación, sobre un acontecimiento que debemos hacer memoria, y es claramente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Domingo, al amanecer, visitaron la tumba las mujeres y vieron que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Sí, no quiero empezar el desarrollo del tema sin antes darles un saludo y un abrazo a la distancia a cada uno de mis queridos hermanos, miembros de la Iglesia Cristiana Bethesda, a los hermanos siervos líderes, a los hermanos plantadores, a los siervos líderes allá en las diferentes sedes donde Dios nos ha permitido establecer congregaciones. Bienvenidos y estemos pues para recibir el mensaje en esta hora. Seguimos con esta serie de mensajes de la misericordia de Dios, y dentro de esta serie de mensajes Dios puso en mi corazón un tema que tiene que ver, como les decía hace momentito, sobre la resurrección. Y el tema dice: Jesús resucitó. Este tema tiene dos propósitos. El primero dice, como iglesia, fortalecernos en la fe. Aquí habla de la fe de Dios. Fortalecernos en la fe y hacer nuestras sus beneficios, sus bondades, para de esa manera vivir cada día con esperanza. Mire, queridos amigos, la fe debe ser la fe de Dios en nosotros, la que nos mueve a actuar. Por fe estoy predicando, y yo sé que usted al otro lado está escuchando por fe la palabra de Dios. Entonces, esta fe que hace en nosotros nos llena de gozo, de paz, de seguridad. Esta fe es la que nosotros tenemos que transmitir, que tenemos que actuar en la fe, Jesús resucitó, nos invita a entender que Jesús verdaderamente ha resucitado. Y tenemos el argumento, la palabra de Dios, con hechos, con evidencias de que verdaderamente Jesús ha resucitado, para que ahora nosotros continuemos con la labor que Jesús ya lo empezó. ¿Cuál fue la labor de Jesús? Buscar y salvar a los perdidos. ¿Ok? Entonces sabemos que Jesús ya cumplió su misión. Ahora esa misión nos encomienda a la iglesia, a sus hijos, para que nosotros continuemos con la predicación del Evangelio, para que continuemos con el discipulado, con el bautismo y todo lo que Jesús lo hacía. Ahora nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús verdaderamente ha resucitado. Cuando nosotros cumplimos con la gran comisión, estamos haciendo exactamente lo que Jesús hizo. En Juan 3:16, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo Jesús cumplió su labor, su misión. Ahora, en primera carta de Juan, el capítulo 3 del versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, que uno puso la vida por los demás, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora nosotros tenemos que continuar con la labor que Jesús ya empezó. Cuando les decía, predicando el Evangelio, discipulando, bautizando, plantando iglesias, que es nuestra labor, entonces estamos cumpliendo con la gran comisión. ¿Ve? Entonces vamos a entender este tema que es realmente muy, muy hermoso. Jesús resucitó. Yo les invito, por favor, vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el versículo 34. Vamos a leer la primera parte. Dice: los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó. Amén. Vamos a pedir la bendición a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú muestras tu amor a cada instante para con nosotros. Muestra de su amor fue
haber enviado a nuestro Salvador Jesucristo a este mundo, para que cumpla su labor, su misión de buscar y de salvarnos. Gracias, amado Dios, por haber enviado a Jesús, pero también gracias por haberlo levantado de la tumba, del sepulcro. Y hoy, como pueblo de Dios, como iglesia, estamos celebrando a nuestro Jesús resucitado. Gracias, amado Dios. Amado Dios, una vez más, que la unción de tu palabra desplace toda sombra de duda, toda incertidumbre, toda confusión, toda distracción, y solamente se establezca tu reino en cada corazón, en cada lugar, en cada hogar, Padre. Señor amado, me pongo en tus manos, ayúdame a predicar tu palabra con claridad, con sencillez en Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Preparando este hermoso mensaje, Jesús resucitó, me encontré con una frase, dice: la muerte no pudo retener al autor de la vida. La muerte no pudo con el autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? Nuestro buen Dios. Él es el autor de vida, es el dador de vida. Recordemos un poquito en Génesis, cuando cada día iba creando algo. En el sexto día lo formó al hombre del lodo, de la tierra, y puso o sopló aliento de vida. Entonces, ¿quién es el dador de vida? Nuestro Dios. Vemos en los evangelios como Jesús, en el evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios es fuente de toda vida. Y esta frase dice: la muerte no pudo retener al autor de vida. No lo pudo. Bendito sea Dios, por eso estamos en estas épocas recordando un hecho hermosísimo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. Y por eso podemos decir: aleluya, aleluya, Jesús ha resucitado. Entrando en este tema y leyendo los evangelios sobre el acontecimiento de la resurrección, vemos hombres y mujeres que estaban cerca de Jesús. Los apóstoles estuvieron muy cerca, las mujeres también. Y ellos miraron hechos portentosos de Jesús, milagros. También escucharon palabras cuando Jesús les decía: voy a ser entregado en mano de malhechores, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Yo creo que toda la gente ponía atención, unos, otros estaban distraídos y no atendieron. Y porque no atendieron, no entendieron. ¿Qué les puedo yo decir ahí? Por favor, atienda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos mujeres, hombres, común y corriente, con temores, con miedos, con incertidumbres. Todo eso, en el momento del Vía Crucis de nuestro Señor Jesús, vemos cómo estos hombres le seguían, discípulos, los apóstoles. Y admiro mucho, y en los evangelios hace referencia a mujeres. Menciono por decir, ahí está María Magdalena, está Juana, está María, la mamá de Jacob, entre muchas mujeres que se atrevieron a creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: voy a resucitar. Y ahí vemos como estas mujeres, después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió, José de Arimatea dice que pidió permiso a Pilato bajarlo para meterlo en el sepulcro, y lo pusieron seguro con una piedra. Entonces, todos estos acontecimientos, las mujeres escucharon. Y no dudo que estas mujeres sí tenían esperanza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque después que muere Jesús, le ponen en el sepulcro, las mujeres que acabé de mencionar se reúnen. Y no solamente estas 3 mujeres, sino muchas mujeres más, haciendo memoria de lo que Jesús dijo, que iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Póngale atención. Diligentemente se ponen
a preparar especies aromáticas. ¿Para qué? Para el día siguiente, el primer día de la semana, en este caso domingo, muy temprano, ir al sepulcro y en efecto ungirlo. Entonces, y yo pienso que estas mujeres el día anterior, pensemos sábado, tarde, de noche, estaban en los preparativos. Están actuando en algo que Jesús dijo: yo voy a resucitar al tercer día. Están preparando y cada quien está aportando en algo. ¿Para qué? Para dejar todo listo. Y yo creo que estas mujeres dejaron ya todo listo. Los recipientes con las especies. ¿Para qué? Solamente ellas estaban esperando el día siguiente. Y eso dice la palabra de Dios, que fueron muy temprano. Muy temprano se fueron y verificaron que realmente la piedra había sido movida. Vieron que los lienzos estaban solos, las sábanas, y ellas se llevaron una gran sorpresa. Ok, yo voy a seguir hablando del ejemplo de fe de estas mujeres. Y por eso el tema, cuando dice Jesús resucitó, es porque estas mujeres se atrevieron a creer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, amada iglesia, no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Estas mujeres fueron hacedores, actuaron en fe, fueron movidas a hacer algo frente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la carta, el apóstol Santiago, nos recuerda que debemos ser hacedores, no solamente oidores. Amén. Entonces, este tema, Jesús resucitó, nos deja 4 lecciones, 4 enseñanzas a la iglesia, a usted y a mí, para que actuemos como hombres y mujeres de fe. ¿Cuál es el primer punto que vamos a ver en esta hora? La resurrección me enseña a actuar en fe. ¿Ok? ¿Por qué estoy predicando? Por la fe. ¿Por qué usted está al otro lado escuchando la palabra de Dios? Por fe. Y escuche lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el versículo 1. El domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que había preparado. ¿Ok? Es lo que yo les decía hace momentos. Las mujeres se pusieron unidas en un mismo sentir. Preparemos los perfumes, las especies. ¿Ok? Y iban preparando. Yo pienso que estas mujeres fueron muy diligentes. Se acordaron de esas palabras. La una a la otra se acordaban. E iban preparando. Y les decía que ya lo dejaron reservado, guardadito, listo. ¿Para qué? Solamente ellos esperaban al día siguiente. Y dice la palabra, el domingo al amanecer. Pensemos 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿ok? Casi oscuro. Estas mujeres fueron a la tumba de Jesús, ¿ok? Querida iglesia, el ejemplo que nos está dejando estas mujeres son que debemos actuar diligentemente, prestos, prontos, listos a dar pasos de fe. Eso le agrada a Dios, que demos pasos de fe, que actuemos. Por eso el primer punto dice, me enseña a actuar en la fe. ¿Ok? Los mandamientos, por ejemplo, son para actuar en fe, para decidir en fe y por la fe. ¿Ok? Pero ahí también vemos cómo Jesús ya resucitado en un acontecimiento más adelante, como 2 discípulos iban camino a una aldea de Emaús, dice el texto bíblico. Y ellos iban caminando, conversando, iban platicando sobre los acontecimientos que había suscitado. Me refiero a la crucifixión, a la muerte, a la sepultura y todo lo demás. Mientras ellos van caminando a la aldea de Emaús, se les acerca Jesús. Y Jesús les dice, hey, ¿qué tal? ¿Qué pláticas tienen entre ustedes? ¿Qué están conversando? ¿De qué están conversando? Pero ellos estos 2 discípulos no se dieron cuenta que era Jesús, porque dice que sus ojos estaban velados. Y estos 2 discípulos empiezan a tener una plática con Jesús. Y Jesús les empieza a hablar, dice la palabra de Dios, desde las Escrituras, les empezó como
a predicarles la palabra de Dios otra vez a estos dos discípulos, recordándoles que Jesús vino bajo una profecía y que tenía que cumplirse. Pero no solamente les empieza a predicar, sino también les llama una atención a la fe de estos discípulos. Y escuchen lo que dicen en el versículo primero del capítulo 24 de Lucas. Dice, y es una llamada de atención fuerte. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Qué había en estos dos discípulos? Incredulidad, falta de fe. Y Jesús tuvo que llamarles la atención. Querida iglesia, nosotros debemos actuar en fe. ¿Ok? Debemos actuar en fe frente a los mandamientos. Y esa es la lección que vemos aquí en el primer punto. Vamos al segundo punto. Dice el segundo punto, me enseña a humillarme. ¿Ok? Lucas capítulo 24, el versículo 5. Sigo con este grupo de mujeres de fe. Las mujeres tuvieron tanto miedo. En otra versión dice temor. Y esta palabra temor significa reverencia. Ok, entonces Leo dice, las mujeres tuvieron temor y se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. En otras palabras, estas mujeres se postraron, se humillaron, se fueron a sus rodillas. Y no solamente a las rodillas, fue su frente al piso. Si nosotros recordamos en momentos duros, críticos que hemos tenido que pasar muchas veces, esos momentos nos llevan a doblar nuestras rodillas y a quebrantarnos delante de Dios, a postrarnos frente con el suelo, con el piso y a clamar a Dios, a humillar. Ahora, ¿por qué hicieron esto estas mujeres? Ok, recordemos que estas mujeres prepararon los perfumes del incienso y también fueron a la tumba. Estando en el sepulcro o en la tumba, ven que la piedra fue removida. En ese momento, estas mujeres empezaron a tener un poquito de miedo. Ok, ahí fue un miedo, permítanme, humano, por así decirlo. Porque cuántas cosas pueden haber pasado por la cabeza de estas mujeres. Pero al ver la piedra movida, con acceso al interior de la tumba, estas mujeres entran. ¡Wow! Valientes estas mujeres. Entran y estando allí constatan que los lienzos quedaron dobladitos, sin el cuerpo de Jesús. Inmediatamente se hacen presentes dos hombres con vestiduras blancas. El comentarista Matthew Henry dice que estos fueron ángeles de Dios. Versículo 5, literal B, dice que estos hombres le hacen esta pregunta a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! Yo creo que estas mujeres tuvieron sentimientos cruzados, porque a la vez estaban con miedo, estaban con incertidumbre, su fe estaba tambaleando, pero una vez que escucharon estas palabras de estos ángeles por si acaso no le están trayendo un evangelio nuevo. Esta frase Jesús les había dicho en el trayecto, en el camino, que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres al escuchar la voz de estos ángeles? Se postraron, se humillaron. Querida iglesia, queridos amigos, es exactamente esa es nuestra postura que debemos presentarnos frente a Dios. Humillarnos, ir a nuestras rodillas, pero con una actitud de adoración. Esa debe ser nuestra postura, querida iglesia, queridos amigos. Adorarle a Dios. Juan 4:23 dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hemos enseñado que la adoración no es solamente tener un tiempo de cantar alabanzas, levantar manos. La adoración es un estilo de vida que nosotros debemos llevar todos los días.
La adoración es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. La adoración es postrarnos, humillarnos y entender que sin Dios no somos nada. ¿Ok? Tú y yo estamos como ecuatorianos enfrentando una situación muy difícil en el Ecuador. Esta pandemia del coronavirus. Que el temor no se apodere de nosotros. Al contrario, nosotros vayamos delante de Dios y nos postremos, nos humillemos y clamemos misericordia por nosotros, por los nuestros y por nuestra nación. Mire, eso es lo que estas mujeres nos enseñaron, a postrarnos, a humillarnos, a adorar a Dios. Vamos rápidamente al tercer punto. Si el primer punto, la resurrección, me enseña a actuar en fe. Segundo, la resurrección o el poder de la resurrección me enseña a postrarme, a humillarme. El tercer punto dice, me enseña a compartir las nuevas de salvación o las buenas nuevas. Sigamos con estas mujeres. De Lucas capítulo 24, el versículo 9. Y salieron de aquel lugar. ¿De dónde? Del sepulcro. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, ¿qué hicieron estas mujeres? Escuche. Les contaron lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Un encuentro supernatural con seres celestiales, con ángeles. Cuando nosotros hemos tenido encuentros con Dios, nuestras vidas jamás serán las mismas. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con nuestro Dios único y verdadero, nuestra vida es transformada totalmente. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo que hicieron estas mujeres. Corrieron a anunciar las buenas nuevas. Es lo que tenemos que hacer tú y yo, mi querido hermano. Si tú has tenido un encuentro supernatural con Dios, tu vida ha sido transformada, perdonada, lavada por la sangre de Jesucristo, tu vida ya no es la misma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es correr y anunciar de esa transformación, de ese cambio, de esa paz, de ese perdón que solamente lo experimentamos en Dios. Me encanta Mateo 28:8. Mateo capítulo 28, el versículo 8, donde dice, hablando de la actitud de estas mujeres, dice, las mujeres se asustaron mucho, ¿ok? Por lo que había pasado, la manifestación de los ángeles ahí en el sepulcro. Dice, pero también se alegraron. Mire, ellas confirmaron en lo más profundo de su ser que verdaderamente Jesús había resucitado. Dice, y enseguida corrieron a darle las buenas noticias a los discípulos y a los demás que estaban con ellos. Esta es la actitud que tú y yo debemos tener, querida iglesia cristiana Bethesda y querido amigo que me escucha. Si usted es un hijo de Dios y usted ha experimentado la gracia, el poder, la unción, el favor de Dios en su vida, en su familia, por favor no se quede callado. Salga, corra y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Mire. Y estas mujeres salieron a la carrera a anunciarles las buenas nuevas. Pero escuche, la actitud y la postura de los 11 apóstoles y de los demás. Hago este gesto porque mire lo que hicieron ahí. Pero ellos no le creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Qué pena el pensamiento y la actitud de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. No le creyeron. ¿Ok? En la actualidad, aún hay mucha gente que no cree a la palabra de Dios.
Y si lo creen, tal vez solamente dicen, sí, yo creo, pero hasta ahí llega. Y no se comprometen con los mandamientos, con la palabra de Dios. Y hay mucha gente que hace burla de la palabra de Dios, hace burla de los pastores, hace burla de los siervos, de los hijos de Dios. Exactamente eso hicieron de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando la gente se pervirtió, se perdió en la inmundicia, en el pecado. Jesús se arrepintió de haberlos creado y dio la orden a Noé que levante el arca y meta ahí a su familia y a todos. Y Jesús iba. Noé iba e invitaba a la gente que venga, pero la gente se burlaban y le decían, viejo loco, si aquí nunca ha llovido tormentas. ¿Cuánta gente hoy en la actualidad se burla del Evangelio? Se burla de la palabra de Dios. Son gente exactamente como la multitud cuando miraron a Jesús entrar a Jerusalén. Y todos gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene, y le ponían sus mantas, los ramos y todo. Pero no muchos días esa misma gente decía, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Mire, gente que no cree en el Evangelio, gente que no se atreven a creerle a Dios. Si Jesús vino y cumplió su misión de buscar y salvar, y terminó y lo hizo excelente, nos dejó ejemplo, ahora nos toca a nosotros continuar con esa misión. Y Bethesda tiene claramente una visión de predicar el Evangelio y ganar al Ecuador y al mundo para Jesucristo. Esa es nuestra visión, y en la visión está sustentada con la cita bíblica que dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pues eso tenemos que seguir haciendo. Aún desde casa, prediquemos el Evangelio a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Usemos todos los medios que estén a nuestro alcance para cumplir con la visión de Bethesda. También tenemos una misión, hacer discípulos de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio y establecimiento de las sedes. Pero también la misión tiene un texto bíblico, Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mire, eso lo dijo Jesús después de haber resucitado. Eso nos está diciendo hoy, querida iglesia. Tenemos que salir y anunciar las buenas nuevas. Lo que Dios ha hecho en mi vida, eso yo voy a compartir con la gente que aún no le conoce. Entonces, vemos allí, el poder de la resurrección nos enseña a actuar en fe, a actuar o humillarnos delante de Dios. Tercero, a compartir las buenas nuevas. Y vamos al cuarto, y con esto voy terminando. El poder de la resurrección me enseña a vivir con esperanza. ¿Ok? Yo les invito, por favor, vayamos al libro de Hechos, el capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Leo la palabra de Dios. Después de esto, ¿de qué esto? De la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de lo que se aparece a esos dos discípulos camino a la aldea de Maús, se aparece a Pedro, el quien lo había negado, se aparece y se sienta a comer con ellos. Después de todo esto, dice, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió. Y no volvieron a verlo. Versículo 10. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Qué coincidencia, ¿no?
en el sepulcro 2 hombres, 2 ángeles, y aquí volvemos a ver otra vez 2 ángeles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, en la otra versión también dice eran ángeles, en el comentario bíblico, pero los apóstoles no le vieron porque estaban mirando al cielo. En versículo 11, entonces aquellos 2 les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. ¡Aleluya! Esto deberíamos estar saltando de alegría y celebrar, querida iglesia, querido amigo, porque Jesús se fue, pero asimismo un día volverá. Volverá por ti, volverá por mí. Qué hermosa palabra. Por eso la cuarta palabra me enseña a vivir con esperanza de que Él viene pronto. Y sí, todo lo que estamos viviendo, una vez más, pestes, terremotos, enfermedades, muertes, nos está diciendo que Jesús está a las puertas. Jesús volverá, así como lo vieron los apóstoles, así volverá. Ahora, tal vez tú y yo no presenciamos ese momento, cuando Jesús fue o ascendió hasta las nubes y se fue al cielo. Tal vez no lo vimos, pero solamente hay que creer a la palabra de Dios. Yo creo cuando dice en Juan 14, 2 al 3, ya con esto voy terminando, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Está hablando Jesús. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a preparar un lugar. Versículo 3. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Ahí estaremos juntos. Si algo puedo decirles, amada iglesia, tal vez nosotros no vimos todos esos hechos portentosos, pero solamente te invito a creer a la palabra de Dios. Creamos a sus palabras, a sus verdades, que Jesús volverá por segunda vez. Por eso, concluyo, entendamos que Jesús resucitó para que nosotros ahora continuemos con esa labor, con esa misión de seguir buscando y salvando almas para Jesucristo. Obedezcamos los mandamientos. Prediquemos, discipulemos, muy pronto bautizaremos gente, sigamos plantando iglesia, sigamos en el M400B, es el cumplimiento de la Gran Comisión, ya que al hacerlo tendremos gozo, paz, contentamiento y felicidad, porque hemos entendido que Jesús resucitó. Amén. Yo les invito ahí donde está, por favor póngase en sus pies, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has hablado a nuestros corazones. Has usado hombres y mujeres de fe para darnos lecciones, Señor, que hacen bien a nuestra vida al ponerlos en práctica. Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, bendícenos. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y ayúdanos a cumplir los mandamientos en fe, Señor, en fe. Saber que los mandamientos, la obediencia a los mandamientos, lo único que traen a nuestras vidas es gozo, paz, contentamiento y felicidad. Señor Jesús, ayuda a mis queridos amigos, hermanos, aquellos que nunca han tenido esa experiencia contigo, Dios, hoy lo puedan tener, una experiencia supernatural. Dios, a la iglesia, ayúdalo, Padre, fortalécelo para que continuemos con la labor, con la gran comisión que Jesús ya lo hizo, ya nos dejó modelo, enseñanza. Padre, gracias por tu palabra. Solamente queremos vivir todos los días celebrando
a Jesús resucitado. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.